Inicios de los caminos del Señor, me lo aprendí, que dice que el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. En unas de mis prédicas hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, diga, eso es tiempo. Me sorprendieron así, me dijeron en una iglesia. Fuimos la pastora y unos amigos y fuimos a esa iglesia en la ciudad de Los Alcarrizos y nosotros fuimos simplemente a estar ahí. Eso eran de los tiempos que Dios sabe, de preparación vamos a decir. Y cuando estoy ahí, el pastor viene y me dice a los oídos, siervo, usted es el que va a traer la palabra hoy. Inmediatamente recibí eso de este hombre. Se me activaron todos los miedos, todos los sudores, el dolor de cabeza, dolor del cuerpo, todo, la tembladera, porque ¿qué sabía yo de palabra? ¿Qué sabía yo de predicación en ese momento, verdad? Y nada, hizo el llamado y ¿qué yo pude hacer? No podía salir corriendo porque estaba buscando una puerta para ver dónde podía salir corriendo. Y lo único que me acuerdo de esa predicación, de ese día, gracias por el Espíritu Santo que nos dirigió, ¿verdad? Pero lo único que me acuerdo fue con esa mención que cerré. Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Con eso fue que cerré. Óigalo bien, pues no sabía cómo cerrar. Le agradezco mucho a ese pastor, porque la pastora se ríe porque ella sabe. Le agradezco mucho a ese pastor, ¿verdad? Por su osadía, su visión, su revelación de ver más allá de donde nosotros no vimos, ¿verdad? Y nada, tiré para adelante. Qué bueno es Dios. Pero no se preocupe a los que están con nosotros en los discipulados y esas cosas, que yo no le digo eso. Yo se lo digo por lo menos 3 días antes o 1 hora antes, pero no se preocupe. Siempre estén preparados. Los que predican acá, que nosotros ponemos a predicar, siempre le digo lo que me decían a mí, siempre tenga una prédica preparada. Siempre. Eso me movió a mí a que yo puedo tener prédicas hechas ya preparadas para cualquier momento. Eso se los recomiendo a todos los que tienen el don de la palabra, el que tiene el don de la predicación, tenga una conexión con el Espíritu Santo. Pero en esta mañana el gozo es cumplido. Y vamos a ver verdaderamente eso de lo que es el gozo. Y ese popular cántico que dice que el gozo que tengo yo, que el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Por qué nace este cántico? Yo no le voy a decir por qué nació, porque no lo sé, pero por la palabra sí. Y dice la Biblia en Juan capítulo 15, versos 9 y 11, Juan revela en esta parte la intención de Dios con el gozo. ¿Por qué Dios quiere que su pueblo, que sus hijos tengan gozo? Juan lo revela. Y Juan dice, ¿dónde nace el gozo y de dónde proviene este gozo? ¿Y por qué necesitamos nosotros como hijos de Dios, como creyentes, ese gozo? Oiga bien, ¿y qué produce ese gozo? ¿Cómo se desata ese gozo? En un solo versículo Juan lo dice. Y dice claramente, versículo 15, capítulo 15, versículo 9, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Lo primero que Jesús le dice a los discípulos, que de la manera que el Padre lo amó a él, así él mismo lo ama. Lo segundo que él dice, permaneced en mi amor. O sea, le está dando una recomendación a los discípulos, le están dando un mandato, le está dando un mandamiento, le dice, permaneced en mi amor. Es cuando tú coges a tu hijo y tú dices, permanece ahí en ese lugar, permanece sentado, permanece acostado, como fuese, ve. Jesús dice, permaneced en mi amor. Versículo 10 dice, si guardares mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, Jesús nos está dando acá en este momento la manera que nosotros podemos permanecer en el amor de Dios. Y una de las maneras, o la principal manera, es guardar sus mandamientos. O sea, guardar sus mandamientos es tenerlo
presente, es caminar bajo los lineamientos de ese mandamiento, es no apartarnos de lo que dice la palabra para nuestras vidas, es creer lo que dice la palabra, porque tú puedes guardarlo pero no lo crees, es vivir lo que dice la Biblia. Por eso él dice que si tú guardas esos mandamientos, eso hace que podamos permanecer en el amor. Y el versículo 11 dice, estas cosas os he hablado. O sea, Jesús dice, estas cosas le he hablado. O sea, lo que leímos al principio, de cómo el Padre lo amó, así Él nos ama a nosotros. De lo que leímos al principio, que Él nos ordena que caminemos en sus estatutos, que Él nos ordena que guarde sus mandamientos. Y Él le dice a los discípulos, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Denle un aplauso a Jesús. O sea, Juan está diciendo claramente, ¿cuándo hay un gozo cumplido en nosotros? ¿Cuándo se cumple la palabra del gozo? ¿Cuándo nosotros tenemos gozo? ¿De qué manera se desata ese gozo? Por eso, sin duda alguna, que este versículo señala un propósito de Dios relacionado al gozo para los creyentes. Este versículo nos deja claro la manera de que nosotros podemos tener gozo, pero al mismo tiempo nos deja claro que el creyente no puede estar aburrido. O sea, hay un mandato que no nos permite a nosotros aburrirnos, porque tenemos de tener algo dentro de nosotros que debe de producir un gozo. Óigalo bien. Por eso, Juan establece claramente y habla de un cumplimiento. A veces nosotros decimos, ya estamos entrando en el cumplimiento de esta promesa, ya estamos entrando en el cumplimiento de tal cosa, ya es una palabra cumplida, estoy orando por esto y se cumplió lo que el profeta dijo, se cumplió muchas cosas. Pero específicamente hay algo que nosotros como creyentes debemos de hacer para mantener un gozo, para mantener ese gozo. Y Juan nos deja ver aquí que el gozo no nace de posesiones de bienes materiales. Óigalo bien, el gozo no viene por riquezas, no viene por pertenencias materiales, no viene por tener salud, no viene por tener dinero en abundancia, sino que el gozo surge al ejercer fe sobre la palabra escrita, en particular las promesas de Dios, o que es lo mismo, el gozo nace por tener comunión con Dios. Óigalo bien. O sea, el gozo no está relacionado con nada material de lo que nosotros leímos. Hay un montón de personas que tienen riquezas, tienen abundancia, tienen casas nuevas, y eso no le puede producir gozo. En un momento dado le produce felicidad, pero no gozo. No gozo. Óigalo bien. El gozo proviene de Dios. La felicidad es una determinación que tú coges y tú eliges en tu corazón de ser feliz. La felicidad está en tu determinación a tu ser feliz. La felicidad no proviene de nadie. Tú no puedes fundamentarte ser feliz por otro. Cuando yo me case voy a ser feliz. Cuando mis hijos nazcan yo voy a ser feliz. Cuando yo tengo un trabajo voy a ser feliz. Cuando yo compro un carro voy a ser feliz. Cuando yo tengo una empresa voy a ser feliz. Eso es mentira. Eso es mentira. Usted determina ser feliz. Pero el gozo se desata a través de la comunión con Dios, a través de la entrega, oiga bien, a través de la relación que usted crea con el Señor. Óigalo bien. Por eso, en la vida del creyente, el gozo es absolutamente una necesidad. Para mantener ese gozo, la clave, como le dije ahorita, principal es la relación con Dios. Es la comunión con Dios. Es entender y creer quién es Dios para tu vida. Es saber lo que Dios hizo en tu vida. Eso es lo único que hace que el gozo crezca en nuestras vidas. Oiga bien, el gozo se constituye en nosotros como respuesta a nuestras oraciones. Óigalo bien. Sí, respuesta a nuestras oraciones. Hay un gozo cumplido cuando nosotros oramos y pedimos. ¿Por qué? Porque estamos conectados y tenemos una confianza en Dios
Tenemos una comunión con Dios. Por lo que puedo decir es que nuestras oraciones son más efectivas cuando tengo esa comunión con Dios. Lo que puedo decir es que respuestas que Dios tiene a oraciones para darlas no han llegado por la comunión, por ese gozo. Ese gozo actúa en nosotros. Dice Juan capítulo 16 en el verso 24. Oiga bien, Juan 16, 24 dice claramente: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Mira de la manera que el gozo se cumple. El Señor se agrada cuando tú pides y tú puedes recibir, porque hay un gozo cumplido. Ahora bien, ¿por qué muchas veces ese gozo no se cumple en una oración que yo oro y pido? ¿Por qué no sucede eso? Porque nuestras oraciones no están sujetas a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Pero cuando yo tengo una relación con Él, cuando yo tengo una comunión con Él, mi oración estará sujeta, estará enlazada a su voluntad. A su voluntad. Óigalo bien. Dice Primera de Juan, no recuerdo el texto claro, creo que en el 5 y el 3, dice claramente el texto que habla de la petición y habla de la oración. En estos conocemos a Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él lo hará. Eso es un gozo cumplido. Juan 16, 24 dice, ustedes no han pedido, ustedes no han orado, ustedes no han recibido porque no han pedido. Pidan y van a recibir. El propósito de una oración contestada es un gozo cumplido. ¿Por qué? Porque una respuesta de una oración contestada trae una alegría, trae un gozo. Por eso el gozo tiene que ser cumplido. Tiene que ser cumplido. Si usted dice que usted tiene gozo en el Señor, se tiene que ver el cumplimiento de ese gozo en su vida. Se tiene que manifestar ese cumplimiento a través de una oración, a través de una petición. Por eso el gozo siempre está relacionado y ligado a la voluntad de Dios. ¿Por qué no somos tan efectivos en el cumplimiento de ese gozo? Todos los que están aquí sentados, incluyendo el pastor, ¿verdad? Pues no voy a hacer excepción. No hemos pasado la vida entera pidiéndole a Dios, revélame tu voluntad. ¿Cuánto han hecho eso? No sea hipócrita, levante su mano. Vamos, por Dios. Usted me va a decir que no, que usted es el santo de Israel. Usted nunca le ha pedido a Dios, yo quiero saber tu voluntad para mi vida. Déjese de hipocresía, que los hipócritas no entran en el cielo. Vea. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que nosotros siempre nos preocupamos para saber la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero nunca nos hemos preocupado de conocer la voluntad de Dios. O sea que cuando yo conozco verdaderamente la voluntad de Dios, es porque hay una relación, es porque hay una comunión. Cuando yo conozco verdaderamente la voluntad de Dios, es que yo sé quién es Dios. Entonces, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, Él nos oye. Y si Él nos oye, será hecho. Y habrá un gozo cumplido. Oiga bien, habrá un gozo cumplido. Por eso la palabra gozo se deriva del griego chara, que quiere decir deleite, gozarse, regocijarse, placer, alegría, grandemente, lleno de gozo. También del griego chairo, que significa regocijarse, estar alegre. Esta es la traducción de ese gozo. Eso es lo que significa ampliamente, hablando tanto en el griego como tanto en el griego como en el hebreo. Eso es lo que significa este gozo. Pero dice el Salmo 16:11, dice, me mostrará el camino de la vida. O sea, David dice, me mostrará el camino de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia para siempre a tu diestra. O sea, ¿dónde yo consigo ese gozo? En la presencia de Dios, una vez más. O
sea, ¿dónde nace ese gozo? Del corazón de Dios, de su presencia. Óigalo bien, viene y proviene de Dios única y exclusivamente. Ese gozo que nosotros necesitamos. Hay una confusión y una diferencia del gozo y el goce. Usted puede estar gozoso, ay, me estoy gozando. Usted puede estar alegre y todas las cosas, pero no significa que usted tiene un gozo cumplido. No significa que usted está en esa presencia de Dios. Óigalo bien. Por eso, el gozo se constituye en nuestras vidas como nuestra fortaleza. Oiga bien, el gozo se constituye como nuestra fortaleza. Por eso es el propósito del gozo. Óigalo bien, el propósito del gozo. Luego le dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce. Y enviad porciones a los que no tienen nada. Preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristecáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nehemías 8:10. O sea, Nehemías en un momento de necesidad, en un momento de angustia, en un momento de ataque, en un momento de persecución, en un momento de crítica, en un momento de amenaza, Nehemías les recomienda al pueblo, en este momento, gózate, come, dale al que no tiene, pero refúgiate en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor se constituye en nuestras vidas como nuestra fortaleza. O sea, ¿por qué el gozo es cumplido? Porque en medio de la aflicción tú tienes una esperanza. Oye bien, en medio de la tormenta tú tienes una esperanza verdadera. Óyalo bien, óyalo bien. El gozo es una manifestación del Espíritu y no de la carne. Por eso el gozo cumplido no proviene de la tierra, no proviene de nuestra carne. Óigalo bien, es una manifestación del Espíritu. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Ve, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero específicamente, ¿dónde me quiero señalar? Que el gozo es una manifestación del Espíritu. Usted por su propia fuerza nunca va a producir el gozo cumplido. Óigalo bien. ¿Por qué? Porque el gozo cumplido no nace ni viene de nuestro esfuerzo, no nace ni viene de lo terrenal. El gozo cumplido es una manifestación única y exclusivamente del Espíritu. Óigalo bien, es del Espíritu. Óigalo bien. Por eso, el versículo que terminamos de leer tiene una significación. Significa que el mundo no puede ofrecer o experimentar este gozo. O sea, el carnal no puede experimentar este gozo. Pero nadie en la tierra puede ofrecerte este gozo. Nadie te lo puede ofrecer. Nadie. Óigalo bien, nadie. ¿Por qué? Porque es una manifestación del Espíritu. Este gozo proviene exclusivamente de Dios. Este gozo lo trae el Espíritu Santo. Es un fruto, óigalo bien, que proviene del Espíritu. Usted quiere el don de fe, usted quiere el don de hacer milagros, pero el fruto del gozo, el cristiano tiene que manifestarlo. Óigalo bien, el cristiano tiene que manifestarlo. ¿Y por qué? Porque eso es lo que nos sostiene en momentos de angustia. Eso es lo que nos sostiene en momentos de desesperación. Óigalo bien. El Salmo 4:7 dice claramente, oiga bien, tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que la alegría que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. O sea, oye, David dice, tú has hecho que mi corazón rebose de gozo. Pero lo que tú has hecho y lo que está produciendo en mi vida es que ese gozo sea mayor que aquellos que tienen trigo, que tienen vino en abundancia, que aquellos que tienen posesiones en abundancia. O sea, tú has producido a mí, en mí, un nivel de gozo, un nivel de satisfacción que lo puedo comparar con aquello y aquellos van a desear lo que yo tengo. Dale un aplauso a Jesús. O sea, David está diciendo claramente y hace la diferencia
del gozo terrenal con el gozo que proviene de Dios. Y dice claramente, es el gozo cristiano, es el gozo que viene del cielo. ¿Qué produce ese gozo en nosotros? ¿Qué produce? O sea, ¿cuándo tú puedes tener ese gozo cumplido? A través de una esperanza. A través de una esperanza. Por eso la fe dice claramente que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una esperanza. Oiga bien, la fe y la esperanza van caminando. Es eso. Cuando tú no tienes esperanza, tú no tienes fe. Pero tu fe desata la esperanza. Tu fe desata la esperanza. La esperanza es lo que te hace esperar. Pero la fe es lo que trae la convicción de lo que tú estás esperando va a llegar. Que lo que tú estás esperando está ahí. Entonces la esperanza y el gozo caminan juntos. No sé si usted me entiende. O sea, la esperanza, oiga bien, la esperanza y el gozo caminan juntos. Lo que significa que el gozo produce la esperanza. O sea, el gozo produce la esperanza. Oiga bien, oiga bien, óigalo bien, óigalo bien, óigalo bien. Romanos capítulo 15, verso 13. Y dice, y el Dios de esperanza, os llene de todo gozo, paz en el creer. ¿Se da cuenta? Dice, el Dios de esperanza que nos llene de todo gozo, que nos llene de paz cuando yo creo en Él. ¿Por qué se relaciona el gozo y la paz? Porque usted no va a tener paz sin gozo. Porque esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento produce gozo. Pero ese gozo está conectado a esa esperanza. Usted está esperando algo y de pronto usted da una danzadita. Oh, qué bueno. Y alguien le dice, ¿qué te pasa? ¿Y qué? Que viene en camino lo que estoy esperando. Y usted dice, wow, pero mira cómo está. Ni siquiera tenemos para la comida hoy. Pero está gozoso porque tiene una esperanza. Él sabe en qué está creyendo. O sea, sabe el cristiano, sabe el creyente en quién está creyendo. Sabe en quién ha depositado su confianza. Por eso tiene un gozo cumplido. Por eso puedes pedir en una oración. Puedes pararse de las rodillas. Puedes pararse de la cama, de la silla, de donde sea que oró. Puede pararse y saber que esa oración fue escuchada. Porque esa oración fue conectada con la voluntad de Dios y no fue conforme a su voluntad. Y esa oración desata un gozo cumplido. O sea, lo que significa que yo puedo gozarme y tener el gozo cumplido antes de que llegue la petición. Es eso. Óigalo bien. Por eso Pablo dice claramente el Dios de esperanza. O sea, el Dios de esperanza. Dios es un Dios de esperanza. O sea, Dios nos llena de esperanza. Oiga bien, por eso el Señor Jesús también hace esta distinción entre el gozo natural y el gozo espiritual. O sea, Jesús hace esta distinción. Jesús le dice a los discípulos. Y algo que debe de quedarnos claro esta mañana para todos los que estamos acá y para todos los que nos ven y nos escuchan en este día. Lucas capítulo 10, verso 19 al 20 dice: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Nos gusta ese versículo. Nos gusta decir que tenemos autoridad de Dios para hollar serpiente y escorpiones. Y sigue diciendo, y sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, si nosotros tenemos autoridad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, o sea, sobre el enemigo per se, yo tengo autoridad. No le voy a decir lo otro comprendido, para que no se ponga más serio. O sea, dice claramente el Señor, yo le doy autoridad, le doy potestad en cuanto a eso. Y declara una promesa y dice, y nada os dañará. O sea, nada os no va a dañar. ¿Qué es lo que significa? Que con esa autoridad que yo tengo, que Dios me da, yo puedo ir en contra de las tinieblas, pero yo sé que nada me va a dañar. Amén, hasta ahí está bien. Y Jesús le agrega en ese punto. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que él estaba diciendo le iba a producir algo a los discípulos.
Y muchas veces cuando oramos por un enfermo, eso produce una alegría. Pero Jesús dijo, eso es lo normal, porque ya tú tienes autoridad, lo que le está diciendo. O sea, tú tienes autoridad. Y orar por un enfermo no puede producir un gozo en tu vida, no debe producir una alegría, porque es algo normal. Yo como todos los días. ¿Cuánto comen todos los días aquí? ¿Verdad? Eso no te puede producir la alegría, porque tú sabes que tú comes todos los días. ¿Verdad? Ahí sí, lo que comen mucho sí, eso anhelan la hora que llegue. Anhelan la hora que llegue. Yo tenía un asistente en la oficina que él podía estar escribiendo cuando usábamos la maquinilla Olimpia antes, y escribía rápido, un buen escribiente. Y cuando daban las 12 en punto, no importa el trabajo, no importa que tuvieran lleno, no importa la urgencia, él paraba. Y el primer día que él entró a laborar, teníamos específicamente ese día una urgencia. Y esa maquinilla, cuando de repente, ¡pum!, se paró la maquinilla. Cuidado si fue que se acabó el cosita, que antes se volvía así. Cuidado si es que está enrollando, porque antes había que enrollar y volver de nuevo. Cuidado si está cambiando la hoja. Esperamos unos segundos, esperamos unos minutos y nada. Esperamos un par de minutos más y nada. Pues nos paramos a ver si fue que le pasó algo al hombre. Cuando miramos la maquinilla con el forro puesto, oye, ¿qué pasó? Y cuando miramos hacia allá, entramos al área donde se sentaban al almuerzo. Ahí estaba él. Dijo, pero tenemos urgencia. Y dice, no, doctor, son las 12. Son las 12. Esta es mi hora. Eso le producía alegría a él, llega a las 12. Pero uno ya, ¿verdad? Eso le producía alegría. Pero ¿qué dice Jesús aquí? No se regocijen por lo que yo le estoy diciendo, dice el Señor. Le dice claramente a los discípulos, pero no os regocijáis de que los espíritus os sujetan. O sea, no tengan gozo de que los espíritus están sujetados, que ustedes le hablan y ellos le obedecen. Eso no te puede producir gozo. Jesús dijo claramente, si no regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el cielo. ¿Qué es lo que significa? Que porque yo predique, porque pasen cosas cuando yo predico, que cuando tú oras por los enfermos se sanan, que cuando tú oras por uno que está atado es liberado, que cuando tú profetizas hay una palabra cumplida. Eso no puede producir gozo. Lo que tiene que producir gozo en tu vida es que tú sepas que tu nombre está siendo escuchado en los cielos, que tu nombre está inscrito en los cielos, que tú estás bajo un pacto y ese pacto desata gozo cumplido. Es el verdadero gozo del cristiano, viejo. Wow, la iglesia está creciendo. Somos la mayor iglesia de crecimiento en República Dominicana. Wow, cuántas conversiones. Eso no me produce nada. Lo que me tiene que producir a mí es que cuando yo abro mis ojos por las mañanas, le dé gracias a Dios porque mi nombre está inscrito en los cielos. Ese es el gozo cumplido. Ese es el verdadero gozo. Eso es lo que el cristiano tenemos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que un día vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Óigalo bien, iglesia, óigalo bien. Óigalo bien. Por eso uno puede gozarse en asuntos materiales. Eso es legal. Eso es legal. Vea, usted no tiene vehículo, ¿verdad? ¿Cuántos no tienen vehículo aquí? Bueno, pues ya va a tener un vehículo. ¿Le gustó ese gozo? Ya están gozosos, ¿verdad? Ok, entonces cuando usted no tiene vehículo, usted siempre está haciendo planes. De que tenga un vehículo, no voy a salir de la playa. ¿Es así o no es así, mi hija? ¿Es así o no es así? Me voy para todos los lados. No me pierdo una. Óyelo bien. Deja que yo tenga que compre ese carro. Y compre el carro. Y después que compre el carro no quiere que nadie se te acerque. No quiere que nadie se te siente. No quiere que nadie coma dentro del carro. Siempre anda con un pañito. Espérate, cuidado, permiso. Y pasa un mes y bien. ¿Y la playa dónde está? Bien, gracias.
¿Y los viajecitos dónde están? Bien, gracias. Y pasa 2 meses, y pasa 3 meses, al cuarto mes, y ese carro sí está sucio. Ah, sí, no he tenido tiempo para lavarlo. Pero ven acá, ¿y quién es que se entre? Esos son los muchachos que destapan la cosita y comen ahí. Cuando tú no querías que pasara nada de eso. Ya te desencantaste del carro, ya. Porque ya hubo un gozo terrenal. Hubo un gozo que no es un gozo, hubo un goce. Hubo una alegría terrenal, no eterna, no permanente. Óigalo bien. Por eso está bien gozarse con lo material, lo terrenales. Pero el regocijo mayor, el gozo completo, el gozo cumplido, viene del corazón de Dios. Viene a través de la relación que nosotros podemos tener con Dios, con el Padre. Viene por la comunión que nosotros podemos tener. Ese es el verdadero gozo cumplido. Si no entendemos este gozo cumplido, siempre vamos a estar afligidos, siempre vamos a estar desesperados, siempre vamos a estar mirando al otro que está prosperando y nos vamos a amargar. Nos vamos a amargar. Dice un comentarista cristiano, Richard Baxter, dice, haciendo un comentario al texto de Lucas que leímos, dice: no se regocijen que los espíritus se les sujeten a ustedes, sino que ustedes están sujetos a quien redimió vuestra alma. Óigalo bien, eso es lo que tiene que producir un gozo. Saber que yo estoy sujeto a Él. Saber que Él redimió mi alma. O que nadie se regocije porque posee una alta posición en la sociedad o aún dentro del pueblo de Dios, sino que Dios te incluyó en el nuevo pacto. O sea, yo saber que camino bajo pacto, eso tiene que producirme un gozo cumplido. Es un gozo cumplido. Óigalo bien, ese es el gozo verdadero, el gozo que nace de Dios, que viene de lo espiritual. Tú comes ahorita, qué bueno, parece que tengo mucha hambre porque estoy mencionando mucho comida, pero tú comes ahorita la comida que tú quieras, te vas a sentir lleno, satisfecho, pero a las 2 horas vas a tener hambre. Ya se te olvidó lo que comiste, ¿verdad? Mi hija María Estela le dice que sí porque le pasa mucho a ella. Óigalo bien, óigalo bien. Por eso, lo carnal, en los asuntos relacionados con el gozo o satisfacción de vida, encierra 3 puntos. Oiga bien, encierra 3 puntos. O sea, todo el mundo cree que tener honor produce gozo. Eso es carnal, viejo. Eso es carnal. Nosotros nos preocupamos por ser, por tener honor. Todo el mundo quiere tener honor. Número 2, dinero. Todo el mundo quiere tener dinero y todo el mundo quiere tener posesiones. Y número 3, todo el mundo quiere tener placer. Estas 3 condiciones son pasajeras, no son eternas. Estas tres condiciones se mueven. ¿Por qué? Porque esto es momentáneo. Esto no te va a producir un gozo eterno. Esto no te va a producir un gozo cumplido. Una ropa que tú te puedas comprar es un deseo de tu corazón, es un deseo de tu carne, que Dios, oiga bien, que Dios te complace para que tú la adquieras. Pero Dios quiere más que eso, que tú entiendas que Él te ha complacido, que Él te ha provisto para que tú lo adquieras, pero que eso que tú adquiriste no puede producir un gozo en tu vida. Podrá producir una alegría, una satisfacción de tenerlo, de ponerlo, de lucir bien, pero lo más grande que Dios quiere que tú entiendas es que verdaderamente tú te sientes gozoso y que hay un gozo cumplido, porque tú sabes que todo proviene de Él y que tú estás sujeto a Él. Cuando nosotros podemos tener el gozo, podemos saber que el gozo, oiga bien, el gozo me hace fuerte en medio de problemas, en medio de una dificultad. Ya me estoy sintiendo gozoso.
El gozo te hace fuerte en medio de una dificultad. Oiga bien, dice Habacuc 3:18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si Habacuc estaba pasando por una necesidad, cuando tú comienzas a leer el libro de Habacuc, te das cuenta que el libro de Habacuc comienza con una queja alabanza. ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a estar viendo esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar en este escasez? ¿Hasta cuándo vamos a estar en este sufrimiento? Parecen oraciones de algunos de ustedes. Señor, ¿hasta cuándo voy a estar pasando esto? Señor, ¿hasta cuándo voy a estar orando por este cacón para que se convierta? Señor, ¿hasta cuándo esta cacona va a venir a tu pie? ¿Hasta cuándo mis hijos volverán, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, estoy mi vida entregada a ti y todas las cosas? Y dice, hasta que tú puedas entender que tú estás dentro de un pacto. Por eso el libro de Habacuc señala claramente y termina con una oración, no importando las necesidades que pueda surgir. Si Habacuc dice claramente y cierra con una oración de gozo, una oración profética. Habacuc dice, aunque la vid no produzca el vino ni la uva, aunque no haya aceite, aunque no haya leche, aunque no haya gas, aunque la despensa esté vacía, aunque no tenga para pagar el taxi para ir a la iglesia, aunque no tenga empleo, aunque lo que sea. Habacuc dice al final, con todo esto, por encima de toda necesidad, por encima de toda carencia, por encima de toda miseria, por encima de toda pobreza, yo me alegraré en Jehová, porque Él hace que mis pies sean pies como de sierva, en las alturas estaré. ¿Por qué Habacuc hace eso? Por el gozo, porque él ha entendido que ese es un gozo cumplido, y eso lo único que puede hacer es el gozo. Si abrir nuestro entendimiento es el gozo. Si usted podrá orar con mucha pena, usted podrá orar con mucha calamidad. Pero si usted está entendiendo lo que dice Jesús, lo que le dijo Jesús a los discípulos en Lucas, lo que dice el salmista en el salmo que leímos, tú has llenado mi corazón de alegría. Por encima de aquellos que tienen abundancia de todo, tú lo has llenado de alegría. Es saber un gozo cumplido, es saber que tengo esa comunión con el Padre, que tengo esa comunión con el Hijo y esa comunión con el Espíritu Santo. Es saber que camino bajo sus estatutos y sus derechos, pero es saber que estoy permaneciendo en su amor y permaneciendo en sus mandamientos. Óigalo bien. En 2 de Corintios, capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y dice, como entristecido, mas siempre gozoso. Como entristecido, pero estoy gozoso todo el tiempo. ¿Qué es lo que significa? Que tú podrás verme entristecido. Ay, el pobrecito. Yo no soy pobre, viejo. Yo no soy pobre. Tú no eres pobre. Tú no eres pobre. Pobre es una condición mental. Tú no eres pobre, viejo. Y más si tiene a Cristo. Entonces eso te tiene que decir, como entristecido, pero siempre gozoso. O sea, siempre gozoso, siempre gozoso. ¿Qué dice el escritor de Hebreo con relación al gozo y con relación a Jesús? O sea, la meta que tú te fijas desata un gozo cumplido. Óigalo bien. O sea, tú te fijas una meta. Al caminar tu meta, va a haber situaciones que te vas a caer, te vas a guayar las rodillas, va a haber situaciones de tristeza, va a haber situaciones de ansiedad, va a haber situaciones de soledad. Pero eso, cuando hay un gozo, te levanta porque está ligado, como te dije al principio, a esa esperanza. Dice Hebreos capítulo 12, el verso 2, la Biblia amplificada, dice, apartar la mirada de todo lo que nos distraiga y centrar la mirada en Jesús, que es el autor y perfeccionador de la fe, el primer incentivo para nuestra fe y el que lleva nuestra fe a la madurez, que por el gozo de cumplimiento la meta
puesta delante de él, soportó la cruz sin hacer caso de la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios, revelando su deidad, su autoridad y la culminación de su obra. O sea, Jesús vio un gozo cumplido. ¿En qué? En que Jesús sabía que había un propósito en su vida, que era morir en la cruz. Pero Jesús sabía que ese propósito traía un proceso. Tú quieres propósito sin proceso. Eso no se puede, papito. Eso no se puede, mamita. No se puede. El propósito y el proceso van de la mano, porque el proceso es que va a fortalecer tu propósito. Y es... me voy. Óyelo bien, óyelo bien, óyelo bien. Dice el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo que se puso delante de él? Una meta, el gozo cumplido. ¿Cuál fue ese gozo? ¿Qué desató ese gozo? Un propósito. ¿Qué desató ese propósito? Un proceso. Pero él sabía que a través de ese proceso había algo mayor, había un gozo que le decía: sigue adelante, que vas a llegar. Lo que tú vas a desatar en esa cruz va a ser algo tan grande que va a producir un gozo cumplido. Ese es el gozo cumplido, y ese es el gozo que el cristiano tiene que entender hoy en día. No importa lo que esté pasando, saque ese espíritu de orfandad de tu vida para que tenga ese gozo cumplido. Ten comunión con Él para que aprenda a vivir en ese gozo cumplido. Y ese es el verdadero gozo cumplido. Óigalo bien. Por eso Juan tuvo una comunión especial con él. Y por eso Juan escribe claramente: si lo conoces a él, puedes pedir. Pero Juan dice claramente: esta es la confianza que tenemos en él. No hay una confianza en nadie si no se produce primero una relación, si no se produce primero una comunión. Dale un aplauso a Jesús, vea, tan triste. Por eso la Biblia dice claramente: gozaos en el Señor siempre. Gozaos en el Señor siempre. No se goce en lo que yo le pueda decir. Gócese en el Señor siempre. O sea, gozado en el Señor siempre. Cuando la Biblia nos señala esto, nos vuelve a recalcar y a decir que el gozo solamente lo produce Dios para nosotros, y que yo puedo apoderarme de ese gozo. Sencillamente, vengan los adoradores, suban. Yo puedo apoderarme de ese gozo sencillamente cuando entro en esa comunión con Dios. Cuando entro en esa comunión con Dios. Por eso, en momento de crisis, nuestra boca se llena de risa, se llena de alabanza. ¿Y por qué? Por el gozo del Señor. Por eso, tenemos que entender que no es con fuerza, que no es con posesiones. Tenemos que entender que el verdadero gozo cumplido viene de Dios. Viene de Dios. Por eso nosotros podemos ver a David, podemos ver a José, podemos ver a Moisés. Nosotros podemos ver al apóstol Pablo, podemos ver a Pedro, hombres totalmente diferentes y cambiados, llenos de gozo. ¿Y por qué? Porque estaban llenos de una esperanza. Cuando la Biblia dice que un día Él va a venir y que un día las trompetas sonarán, eso tiene que producirnos gozo. Pero muchas veces nosotros manifestamos lo que tenemos en el corazón cuando nosotros decimos: ay, Señor, ya yo quiero que tú vengas pronto. ¿Sabes lo que tú tienes en el corazón? Tú no tienes nada de gozo. No tienes misericordia.
tú estás huyendo a un proceso. Le está huyendo a un proceso. Óyelo bien. Por eso cada vez que tú dices así, tienes que revisarte, tienes que hacer un celat, hacer un stop, hacer una pausa. Porque no hay gozo. No hay gozo. O sea, el gozo de Dios cae. Y cuando el gozo de Dios cae, a las 11, si no te quedas, conéctate, porque voy a terminar el cosa. ¿Tenemos listo la Santa Cena? Vamos a dar la Santa Cena en un minuto. Cuando el gozo de Dios cae, algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder. Por eso es importante la meditación en la palabra. Es importante tener presente por lo menos una promesa de Dios. Porque es lo que nos va a sostener. Es lo que va a desatar ese gozo cumplido. Es lo que nosotros podemos decir claramente, Señor, que tu gozo nos llena. Es lo que alguien te dice, pero tú no tienes vergüenza, mira cómo tú estás. Cuando los discípulos fueron donde Jesús, ¿te acuerdas? Jesús estaba en una barca durmiendo. ¿Te acuerdas? Se levantó una tempestad. Jesús estaba gozoso porque Jesús declaró una palabra: vamos al otro lado, punto. Y Jesús sabía que en ese trayecto se iba a producir un proceso, se iba a producir una tormenta. Pero él tenía una esperanza, él tenía una promesa, él tenía una palabra, él tenía un gozo. Porque sabía lo que iba a ocurrir de aquel lado. Y eso era un gozo. Él sabía en qué estaba creyendo, él sabía de dónde había venido. Y eso era un gozo. Y por eso Jesús estaba durmiendo y los discípulos fueron: Señor, ¿no te da pena que perezcamos? ¿No te da pena que nos vemos? ¿No te da pena que se una a la barca? Y Jesús lo mira: ¿cómo ustedes no van a tener fe? Por Dios. Gócense que nosotros vamos a llegar a aquel lado como quiera. Aún se rompe esta barca, aunque sea en una tablita, nosotros vamos a cruzar. Y a veces hay gente que te puede decir eso, pero tú tienes un gozo. Y tú tienes un gozo cumplido. Y ese gozo ha sido cumplido no por lo que tú hiciste. Ese gozo fue cumplido porque Jesús lo completó en la cruz del Calvario. Por eso es el gozo cumplido. Si yo no me sé apropiar del gozo cumplido, ya es cumplido el gozo. Ahora, como leímos Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu: gozo, paz. Gozo, paz. ¿Qué yo tengo que hacer, pastor? Como te dije al principio: comunión, relación. Tener tu corazón listo y preparado para recibir el gozo. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. Si no tenemos ese corazón, vea cómo nuestra boca se puede llenar de risa en medio de una situación si no es por el gozo de Dios. Como yo sé que el gozo de Dios puede estar cayendo. Esa es la manifestación del Espíritu en nosotros. Esa es la verdadera manifestación. Eso es lo que te permite dormir tranquilo sabiendo que al otro día hay un gozo cumplido, hay una respuesta cumplida. Ese es el gozo de Dios. Por eso David podía danzar en medio de angustia, desesperación y persecución. David danzaba. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, María, la hermana de Moisés y de Aarón, tomó un pandero y comenzó a cantar y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque había un gozo cumplido. Había una respuesta a una oración. Había una respuesta a un clamor.
Por eso no podemos dejar que ninguna aflicción nos lleve el gozo. Nos lleve el gozo. La Biblia dice, estar siempre gozoso. Estar siempre gozoso. Si te levantas por la mañana con una cara de machete, no hay una manifestación pura de un gozo. Si te tienes que levantar a las 5 orar y a las 5:10 que tú te conectes, es una evidencia que te cogió el sueño, te levantas a tal hora, que sé yo qué cosa. No, eso tiene que producirte un deleite, un gozo. ¿Por qué? Porque es una oportunidad más que Dios nos da para hablar con Él y conectarnos con Él, tener comunión con Él, relacionarnos con Él. Ese es el gozo. Ese es el gozo. Y saber que el gozo de Dios está cayendo. Y saber que nosotros somos vasija para recibir ese gozo. Amén. La gloria del Señor está cayendo y será sobrenatural. Aleluya. Vamos, iglesia. Deja que tu boca se llene de la risa de Jehová. El gozo. La gloria del Señor está cayendo y será sobrenatural. Deja que tu boca se llene de la risa de Jehová. De la risa de Jehová, de la risa de Jehová. El gozo del Señor está cayendo y será sobrenatural. Vamos, vamos. Deja que tu boca se llene de la risa de Jehová. El gozo del Señor está cayendo y será sobrenatural. Deja que tu boca se llene de la risa de Jehová. De la risa de Jehová. De la risa de Jehová. Vamos, iglesia. Vuelta de la presencia de Jehová. Vuelta de la presencia de Jehová. Vuelta en la presencia de Jehová. Vuelta en la presencia de Jehová. Yo veo mucha gente aquí que hay que liberarlo, ¿verdad? Y eso me da mucha pena, viejo. Si usted no entendió este mensaje, usted está siendo un poco religioso y esto. Mira cómo el pastor se pone a dar brinco en el altar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si supiera por lo que yo puedo estar pasando, el gozo te fortalece. El gozo te fortalece. El gozo te habla y te dice: danza, salta, alégrate, que ya está cumplido. ¡Vamos, vamos! ¡Ese es el gozo! Sobrenatural. Deja que tu boca se llene de la presencia de Jehová. El gozo del Señor está cayendo y será sobrenatural. Deja que tu boca se llene de la risa de Jehová.
en la risa de Jehová. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Vamos, rápido.